Bueno, pues nuestra lección número 3 de la unidad 1, voy a recordar a todos qué nombre lleva la unidad 1. La unidad 1 tiene por nombre una vida consagrada. Y nuestra lección número 3 lleva por nombre La santidad conviene a tu casa. Y tiene como base el Salmo 93, versículo 5, que dice así: Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bueno, todos hemos escuchado hablar de la santidad reiteradamente, hermanos. Pero, ¿qué es la santidad? La santidad, en su definición, es una cualidad del que es santo o de lo que es santo. Esta definición la vamos a tomar como referencia para entender mejor cuando hablamos de la santidad. Bueno, el salmista en su expresión establece que el pueblo hebreo, a quien calificó como casa de Jehová, debería observar una vida de santidad. David, hablando al pueblo hebreo, lo califica como casa de Jehová. Le puso este calificativo, casa de Jehová. Pero para que el pueblo hebreo pudiera mantener este calificativo como casa de Jehová, necesitaba de algo muy importante. Tan importante que si no lo seguían o no lo mantenían, pues nunca iban a llegar al lugar que se les estaba prometiendo, en este caso, el cielo. Lo que David le exigió a la casa de Jehová fue una vida santa. Una vida santa le exigió al pueblo hebreo para poder continuar como casa de Jehová. David sustentó el llamado a la santidad y conoció David la magnificencia de Jehová Dios. ¿Qué entenderemos por magnificencia? Magnificencia es grandeza y poder de Dios. A esto podremos nosotros llamar como la magnificencia de Dios, su grandeza y su poder. También afirmó: por la firmeza de su trono, el Señor es eterno. Vamos a sustentar lo que acabo de decir, hermanos, con lo que está escrito en nuestra guía. Dice: David sustentó el llamado a la santidad en el testimonio que el pueblo vivió y por el cual tuvo conocimiento de la magnificencia y fortaleza de Jehová Dios, razón por la cual dijo: el mundo no se moverá. También afirmó: por la firmeza de su trono el Señor es eterno. ¿A qué se refiere cuando dice que por la firmeza de Jehová su trono es eterno? Pudiéramos entender, hermanos, que nuestro Dios tiene un trono firme, un trono que no se mueve, un trono que no tiene variación. Y por lo tanto, pues es como un atributo personal que solamente nuestro Dios puede tener.
Vamos a ver, hermanos, que también dentro de los atributos que tiene nuestro Dios hay uno que es exclusivo de Él. Nadie tiene los atributos que Jehová Dios tiene. Son exclusivos y únicos de Jehová Dios. Y uno es la omnipotencia. En este momento vamos a hablar únicamente de la omnipotencia. Hay otros atributos exclusivos de Jehová, pero en este momento nada más vamos a tocar lo que es la omnipotencia. ¿Qué entenderían ustedes, hermanos, por omnipotencia? Hermana Reina, ¿qué entiende por omnipotencia? ¿Me escucha? Ok, bueno. Al ser un atributo exclusivo de Dios, la omnipotencia significa que todo lo puede. Para Dios, para nuestro Dios, no hay imposibles. ¿Sí? Quiere decir, cuando nosotros decimos que hemos creído en un Dios omnipotente, creemos en un Dios que todo lo puede, pero todo. Para Él no hay imposibles ante nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. Y también la omnipotencia de Dios se manifiesta, hermanos. Porque ¿de qué manera vamos a saber que nuestro Dios es omnipotente si no tenemos pruebas de su omnipotencia? El salmista David dijo, en el estruendo de muchas aguas. Humanamente hablando, ¿será posible que alguien pueda mover las aguas de la mar como las mueve Jehová Dios? Nadie, ¿verdad? Ahí tenemos una prueba muy clara que también nos hace ver la grandeza y la omnipotencia de nuestro Dios. Son testimonios firmes, hermanos. Son testimonios que no tienen variación. Son testimonios que nadie más puede tener, sino únicamente Dios. Y recordemos que son atributos exclusivos de Él nada más. ¿Sí? Y por lo tanto, conviene que su pueblo viva en santidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bueno. Por su omnipotencia, la cual se ha manifestado en el estruendo de las muchas aguas, y por sus testimonios, los cuales son muy firmes, porque en Jehová se encierran todos estos atributos, conviene que su pueblo viva en santidad. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas de la mar, tus testimonios son muy firmes. ¿Sí? Y hace el hincapié, muy firmes. Esto lo podemos leer en el Salmo 93, en sus versículos del 1 al 5. Es el Salmo completo, Salmo 93 del 1 al 5. También David defendió, hermanos, fíjense muy bien, David en su calidad de rey defendía la vida de santidad. Defendió la vida de santidad y la puso como un requisito indispensable, fíjense, requisito indispensable para formar parte del pueblo de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que quien no cumpliera con este requisito no podía formar parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo al cual se le llamó casa de Jehová.
Entonces, hermanos, había que mantenerse en santidad. Era el requisito indispensable. Pero también, hermanos, veamos que quienes cumplieran con este requisito, también iba a haber un galardón para ellos, porque no solamente era cumplir el requisito y ahí quedaba todo, no. También había galardón para aquellos que cumplían con el requisito. Y ese requisito, pues, era morar al lado de Jehová. Llegar al cielo y estar junto a Él, que era lo que finalmente se perseguía. En plena armonía con lo establecido por el salmista, el rey David se expresó hablando de la vida de santidad, defendiéndola como una condición a cumplir al ser pueblo de Jehová. Esto para alcanzar el privilegio de morar en el lugar de su santidad. Fíjense, dice el privilegio, que quiere decir que no cualquiera iba a llegar al lugar de su santidad. En un principio, hermanos, yo en lo personal pensaba que todos los hebreos en general iban a ser salvos, nada más por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Pero también hay excepciones dentro de este pueblo de Dios, porque yo creo que no por ser el pueblo escogido de Dios, todos van a ser salvos, ¿o sí? Aún siendo llamado el pueblo escogido o casa de Jehová, ¿ustedes creen que todos van a ser salvos? ¿Todos? ¿Todo el pueblo hebreo va a ser salvo? Yo creo que no, hermanos, porque aquí ya nos acaba de poner una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para llegar al lugar de su santidad? Mantener la santidad. Ser santos, ¿verdad? Entonces, aún siendo pueblo escogido, si no están observando ese punto que se les indicó, que es la santidad, pues no, yo creo que ni ellos van a llegar. Por eso se les dijo que tenían que mantener la santidad para poder llegar a ese lugar privilegiado. Pero nada más los que mantengan la santidad. ¿Sí? Bueno. David también hace dos preguntas que están aquí y obviamente pues también tienen su respuesta. Y pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Bueno, ya vimos quién, ¿verdad, hermanos? Si hubo alguien a quien se le indicó que tenía que ser santo y que tenía que observar una vida de santidad y lo hizo, pues ya tiene asegurado su lugar en el monte de su santidad, ¿verdad? Pero de no hacerlo, pues obviamente no. Cuando David escribe estas preguntas, yo me imagino que cuando alguien las escuchó y dijeron, ¿quién subirá al monte de Jehová? Yo me imagino que todo el mundo levantó la mano y dijeron, yo.
yo subiré al monte de Jehová. Pero, ¿qué pasa cuando se da la respuesta? Cuando dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 24, del 3 al 6. Entonces, allí vemos que si algunos levantaron la mano cuando se hizo la pregunta diciendo, sí, yo voy a ir al lugar de su santidad, pero después escuchan cuál era la respuesta a esta pregunta, quizás fue una pregunta un tanto incómoda para ellos, porque pues vieron que no reunían el requisito para llegar al lugar de su santidad. Bueno, esto fue, hermanos, con respecto a lo que David pidió al pueblo hebreo o casa de Jehová, como él le llamó. Pero, ¿qué es lo que sucede a nuestros tiempos, hermanos? Ya vimos que esto sucedió en el tiempo antiguo. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Acaso nosotros no podremos gozar de ese privilegio? ¿De llegar al lugar de su santidad? ¿Podremos o no podremos? Bueno, también, hermanos, aplica para nosotros. Aplica para los hijos de Dios en estos tiempos. Nosotros, hermanos, en el tiempo de la gracia, también se nos pone un requisito para poder llegar al lugar de su santidad. Y ese requisito, hermanos, que se escribió, pues no sé, hace 4 o 5 mil años por el salmista David, ese mismo requisito sigue siendo vigente hasta este momento. ¿De qué requisito estoy hablando, hermanos? ¿De qué requisito estoy hablando cuando decimos que también es para nosotros los hijos de Dios por fe en Cristo? El llevar una vida piadosa, el llevar una vida de santidad. La vida de santidad, hermanos, es algo con lo que fuimos evangelizados muchos de nosotros. Y se nos habló y se nos dijo, para poder conocer a Cristo necesitamos de una vida de santidad. Así como al pueblo hebreo se le dijo, ¿quieres llegar al lugar de su santidad? Consérvate en santidad. ¿Quieres llegar al monte de Sión? Consérvate en santidad. Ahora es lo mismo, hermanos. Nada más que nosotros es por fe en Cristo Jesús, porque nosotros no le vimos, ¿verdad? Nadie de nosotros le hemos visto, pero hemos visto muchas de sus obras y de sus maravillas aquí en la tierra. Entonces nosotros creímos por fe, pero también tenemos que mantenernos en santidad. El requerimiento expuesto reiteradamente a Israel por los hombres piadosos es aplicable a los hijos de Dios por la fe de Jesucristo en el Señor en el tiempo de la gracia. A ellos Dios los cría en vida de justicia y santidad y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hermanos, podemos ver que también para nosotros hay un requisito indispensable. Mantenernos en una vida de santidad. Es correcto. Y es algo por lo que tenemos que pelear día con día para no perder la santidad
y un día pues también poder ver a Cristo, ¿verdad? Bueno, nos invitan a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a vestir el nuevo hombre. Y a vestir el nuevo hombre. Esto lo podemos leer en la carta a los Efesios, su capítulo 4, versículos del 22 al 24. También los apóstoles, hermanos, como tal, nos dejaron una enseñanza. Esta enseñanza apostólica, hermanos, llama a todos los cristianos, a todos los que hemos creído en Cristo, a ser santos. La enseñanza apostólica fue para llamar a los cristianos a cumplir con la condición de una vida de santidad como requisito indispensable. Vean, aquí vuelve a manejar el requisito indispensable. Requisito indispensable para ver al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, se nos invita a continuar con este requisito, a buscar este requisito indispensable para ver al Señor Jesús, y también se nos hace una advertencia, sin la cual nadie verá al Señor. Esto lo podemos leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hermanos, es una lección muy breve, muy corta, pero muy importante. Y yo espero, hermanos, que haya quedado claro el punto de por qué conviene la santidad a nuestra casa. Es de mi parte todo, hermanos, y espero que, vuelvo a repetir, que sea de provecho, hermanos, cada una de las lecciones que hemos estado viendo. Aún, hermanos, ustedes que estén en su casa, sería conveniente que tuvieran un cuaderno, hermanos, estoy repitiéndolo clase tras clase, para que puedan anotar cierto vocabulario del cual es importante que llevemos a nuestra mente, y que cuando sea solicitado su uso, ya sea de forma oral o de forma escrita, pues podamos utilizarlo como es adecuadamente. Les voy a pedir de favor, hermanos, que como tarea para la siguiente semana busquen en sus diccionarios la palabra sustentar, magnificencia, firmeza y santidad. Esas 4 palabras. Ya que tengan ustedes el significado de estas 4 palabras, hermanos, les voy a pedir también de favor lo mismo. Escriban 10 veces cada palabra, hermanos, y si a las 10 veces ustedes sienten que firmeza todavía lo escriben con S en lugar de escribirlo con Z, pues vuelva a escribirlo otras 10 veces, hermano, no pasa nada. Hasta que usted entienda que la palabra firmeza se escribe con Z, o la palabra magnificencia, ¿sí? Si ustedes sienten que con 10 veces fue suficiente para aprender a escribir la palabra magnificencia, no hay ningún problema con esas, pero si no, sería conveniente que lo repitiéramos, no pasa nada. Hermanos, pues deseo que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con nuestra siguiente lección. Vamos a hacer oración de despedida, hermanos, y nos vemos la próxima semana.
Dios los bendiga.